A ver. Mm, Ok. Un momentito, por favor. Muchísimas gracias, estimado Giuseppe. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por las indicaciones que son muy valiosas para el transcurrir del presente diplomado. Como bien indicó el profesor Giuseppe, ¿no? Mi nombre es Alexis Gilo Chilón. Soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, también me desempeño como abogado y como docente universitario en la Universidad Privada del Norte, en el Instituto CICE. Y también tengo estudios de posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho Penal y Procesal Penal. Bien, darles la bienvenida a todos los participantes en un curso que cimienta, ¿no? Que son las bases del derecho penal en la sistematicidad. He visto el temario, es un temario muy enriquecido, ¿no? Se va a tocar bases fundamentales, un recorrido histórico, con aplicaciones, teoría del delito, eximiente, es decir, es un diplomado muy, muy completo y sé que va a ser una gran experiencia para todos, ¿no? Desde ya pueden hacer sus preguntas, ¿no? Alguna intervención, algún aporte en cualquier momento, ¿no? Levantando la opción de la manito, o también alguna contribución. De mi parte, encantadísimo que la sesión sea lo más dinámica, lo más fructífera posible. Bien, ahora, como he mencionado, el punto fuerte del presente diplomado es la parte de teoría del delito, ¿no? Para ello, se ha visto en la necesidad, ¿no? De abarcar temas como teorías de la pena, principios, bases fundamentales, algo que vamos a hacer un gran recorrido a partir del presente diplomado. Ahora bien, hay algo que considero que es fundamental en la comprensión, en la sistematicidad del derecho penal, en la parte general, en la parte sustantiva, que son las famosas teorías de la pena. Y cuando digo teorías de la pena, ¿y por qué uno, digamos, estudia derecho penal, no? Porque se pone en el escenario de que en este punto uno tiene que legitimar la pena. Es decir, en una sociedad occidental, en una sociedad democrática, hay tres caminos, ¿no? Como bien saben, las que legitiman la pena, las teorías abolicionistas y las teorías minimalistas, ¿no? Donde es el profesor es italiano, ¿no? El profesor Barata, el profesor Ferraioli, ¿no? En esa línea. En esta clase de hoy vamos a analizar las teorías de la pena, es decir, la legitimidad de la pena. Otro punto importante, cómo se fue formando el derecho penal, cómo se fue enervando determinadas teorías, cómo se fueron generando ciertos fines de la pena. Ahora bien, en el recorrido histórico que vamos a hacer de las bases fundamentales de la teoría de la pena, tenemos que entender también, y como decía Ortega y Gasset, ¿no? El hombre y sus circunstancias. Vamos a ver en cada episodio del derecho penal que determinada sociedad, en base a determinada ideología, probablemente religiosas, políticas, ha ido moldeando un sistema penal hasta la actualidad. Ahora, han pasado varios siglos de cada etapa del proceso penal, sin embargo, y es algo que al final vamos a demostrarlo, ¿no? Con la legislación y sobre todo con la jurisprudencia fundamental en este campo para un tema de litigio, que muchas teorías de diversos representantes de grandes sociedades, a pesar que han sido siglos atrás, el sistema peruano las sigue tomando. El sistema peruano toma elementos valiosos de las teorías para fundamentar un sistema penal. Asimismo, también grandes analistas, grandes doctrinarios, como por ejemplo el profesor Gunther Jacobs, el profesor Roxin, han tomado teorías de los retribucionistas que vamos a entender, ¿no? De la prevención general, prevención especial, y han formulado sistemas teóricos o sistemas penales que rigen en la actualidad. Entonces, la misión que creo yo de aprender derecho penal, también tenemos que ver la base, los fundamentos y sobre todo, ¿no? Entender por qué el sistema penal actualmente es como lo consideramos, ¿no? ¿Por qué decimos que es una teoría mixta de la unión, una teoría dialéctica? Es decir, la complejidad del sistema penal, y esa es una de las misiones también, es desentrañar y ver cómo ha sido el devenir en la historia penal, cómo se ha ido formando el derecho penal, y ojo, y así como se ha formado, cómo lo venimos aplicando. En la clase de hoy vamos a entender esos fundamentos, valga la redundancia, de manera precisa, de manera profusa, para poder tener una gran gama dinámica penal. No vamos a ver aspectos dogmáticos, aspectos doctrinarios, aspectos legislativos, aspectos jurisprudenciales, que considero que es muy, muy valioso, ¿no? Bien, entonces arrancamos.
voy a empezar compartiendo unas diapositivas para que sea de mayor comprensión el día de hoy. A ver, denme un minutito, por favor. ¿Me confirman si se puede visualizar las diapositivas, por favor? Genial, muchas gracias. Bien, todos pueden ver la diapositiva, ¿cierto? Correcto, correcto. Ahora, bien, a ver, este es el tema a trabajar el día de hoy, ¿no? Un tema base, un tema primigenio, digo primigenio en el sentido de inicial en el temario, ¿no? Vamos a abarcar con ello, para posteriormente ir a una cuestión de principios, de mayor sistematicidad en teoría del delito, ¿no? A ver, vamos a ver el menú del día de hoy, ¿no? Lo que vamos a tocar. Vemos que son múltiples temas, ¿no? Pero la promesa está de que sí lo vamos a lograr abarcar todo lo que está aquí. Vamos a ver las teorías absolutas, donde ese término absoluto ya nos da a entender que es algo concreto, ¿no? Algo determinado. Vamos a ver la teoría expiacionista, la retribución moral, la retribución jurídica. Ojo, la retribución moral, por ejemplo, de Kant es algo que se sigue aplicando con la función de garantía, que es algo también que vamos a estudiar. Y el tema de la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Si una persona comete un mal, ¿no? Comete un delito, tiene que ser castigado de manera proporcional. No debe excederse la sociedad o el señor juez, ¿no? Respecto a las teorías relativas, que es algo que vamos a analizar en la parte sustantiva del derecho, vemos que es lo que más se aplica, ¿no? Es decir, nuestro Código Penal, que lo vamos a estudiar, nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia, donde más abarca. Sin embargo, no deja de lado las teorías absolutas. Desde ya me adelanto en ese punto. Ahora, vamos a ver también en este proceso de aprendizaje que estas teorías tienen grandes aportes, grandes avances, sin embargo, también tienen algunos puntos críticos, ¿no? Probablemente por una cuestión social, una cuestión, digamos, de determinado tiempo y espacio, de determinada concepción religiosa, etcétera, ¿no? Ahora, cuando algo tiene, digamos, cosas virtuosas y cosas defectuosas, lo correcto no es desecharla, ¿no? Sino valorarla en su dimensión. ¿Qué han hecho los penalistas contemporáneos, ¿no? Creadores de nuevas teorías? Han tomado los elementos virtuosos de cada teoría, es decir, de las absolutas y de las relativas. Las han tomado, han extraído los puntos positivos, los puntos base, los puntos que van a enervar una mayor capacidad de justicia, una mayor capacidad de certeza para el proceso penal, y las han transformado en, en las teorías mixtas, ¿no? Ahora, esas teorías mixtas también contienen un elemento filosófico, un elemento analítico, pero es algo que vamos a desentrañar, ¿no? Asimismo, también, aterrizando en el presente diplomado, vamos a también analizar a profundidad qué es lo que dice nuestra legislación, ¿no? Es decir, a ver, nuestra constitución, nuestra ley de leyes, nuestra carta magna, ¿qué teorías toma? O en base a qué uno, por ejemplo, ¿no? Puede hacer una tutela de derechos, un habeas corpus, pero basándose en qué elementos penales están. Asimismo, también nuestro código penal, vamos a ver el código penal en base a qué está estructurado. Es decir, ¿por qué es importante, digamos, el diplomado que vamos a desarrollar? Es decir, derecho penal, parte general, porque la parte general, digamos, tiene ese contenido sistemático, dogmático, que ha formado el código penal. Es decir, gracias a este estudio podemos determinar la formación del código penal. Asimismo, también vamos a analizar por qué, ojo, hay que entender que nuestros códigos ya tienen un par de décadas, ¿no? De casi 3 décadas, ¿no? De haberse enervado, ¿no? Haberse legitimado en sociedad, ¿no? Ahora, en esas 3 décadas han pasado muchas cosas, ¿no? Se han desarrollado cambios, se han producido algún fenómeno social, la criminalidad ha cambiado, probablemente, ¿no? Un estudiante me comente, ¿no? Los delitos se han vuelto más complejos, etcétera, ¿no? Por ende, es muy valioso para delimitar un determinado tema, analizar la jurisprudencia, ¿no? Respecto a ese tema de las teorías, ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Qué es el Tribunal Constitucional? ¿Cómo va esa línea, ¿no? Para entender muy bien este tema de parte general. Correcto, entonces, a ver. Primer punto, a ver, esto es un resumen, ¿no? De lo que vamos a tocar. Acá vemos el esquema general, un mapa conceptual podría llamarse también, ¿no? También deseo indicar, ¿no? Que este esquema
está, digamos, basado en, ¿no? en un libro de Bauman, ¿no? De Anton Bauman, se llama Teoría de la Advertencia, ¿no? Vamos a ver que el profesor delimita las teorías de la pena, es decir, la parte general, la parte base del derecho penal, parte general, en ello, en ello. Ahora, antes de seguir avanzando, me estaba olvidando de algo. A ver, a las personas, digamos, que les encanta, digamos, el tema de dogmática penal, vamos a tener a dos referentes que opinan sobre este tema que vamos a tocar el día de hoy. Por ejemplo, el profesor Basigalupo indica sobre este tema. Él dice, ¿no? Dice, toda teoría de la pena es una teoría de la función, dice el profesor Basigalupo, que debe cumplir el derecho penal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a estudiar es la función que cumple el derecho penal. Y aquí puede partirse dos preguntas, ¿no? ¿Por qué se pena? Es decir, ¿por qué se castiga? ¿Y para qué se pena? Es decir, ¿qué se desea obtener al Estado en su ius poniende imponer un castigo? ¿Qué busca conseguir? Vemos aquí que la primera pregunta de por qué se pena lo podemos responder como la función de la pena y para qué se pena probablemente, ¿no? Que sea el fin de la pena, el fin de la pena. Ahora, sobre este tema también, grandes tratadistas como el profesor Roxin indican, ¿no? Indican de que las teorías de la pena se basan, a ver, antes de ello, se precisan dos puntos, ¿no? Como había indicado. Las famosas teorías absolutas que vemos aquí, ¿qué opina el profesor Roxin sobre esas teorías, ¿no? Por ejemplo, el profesor Roxin en el 2017, en su obra, ¿no? Indica la majestad del derecho desprendido de objetivos. Repito, la majestad del derecho desprendido de objetivos. Interesante, ¿no? Dice que es una majestad del derecho esa teoría, pero desprendido de objetivo, es decir, no tiene finalidades, ¿no? No tiene objetivos, no ve más allá. En el 76, el profesor Rossin, en su obra Derecho Penal, parte general, dice aquí, ¿no? Que el derecho penal se enfrenta al individuo de tres maneras: amenazando con, imponiendo con y ejecutando penas. Vamos a ver que el profesor Roxin indica ello, ¿no? Que para que la sociedad se enfrente a un determinado enemigo, se entiende al individuo que, digamos, delinquió o se portó mal, tiene esas tres maneras de contrarrestarlo, ¿no? Y como último punto, para iniciar ya con fuerza las teorías absolutas, el profesor Roxin indica también en el 94, las teorías absolutas, dice él, ¿no? Citándolo, ¿no? Por una u otra vía buscan la justicia, dice el profesor Roxin. Tanto es así que recientemente en su obra, ¿no? Diciendo, la teoría del delito en la discusión actual del 2017, el profesor Roxin a estas teorías absolutas que vemos arribita le llama teorías de la justicia. Y asevera claramente, dice él, ¿no? Que no encuentran sentido en ninguna cuestión de utilidad, ¿no? A ver, ¿y por qué el profesor Roxin dice ello de manera muy clara y muy acertada, ¿no? A ver, adelantándonos a ver a la teoría. Las teorías absolutas, para que nos quede muy en mente, los que buscan solamente es hacer justicia. Es decir, alguien se porta mal y se le castiga. Ahora, ustedes me dirán, ¿no? Pero, ¿estaría bien solo castigarlo y que no vaya más allá? Es una pregunta, ¿no? Porque en nuestro modelo actual vemos, ¿no? Que de las teorías Reno, que si se castiga a la persona a estar purgando condena, por ejemplo, en la cárcel, se aplica, ¿no? La rehabilitación, la reinserción, la reeducación, la remuneración, etcétera, ¿no? Se busca que la persona sea reeducada en la cárcel y asimismo, al salir, vuelva a la utilidad, no vuelva a ser un ciudadano de bien. Pero esas teorías absolutas, donde está Hegel y el maestro Kant en Alemania, dicen que no, que solo basta que sea el castigo. Y esto, ojo, lo vamos a ver más adelante en la jurisprudencia, cómo lo toman en el Perú. Ahora, esas son las teorías absolutas, que solo buscan hacer justicia y que no vaya más allá. ¿Y por qué? Porque los representantes de esas teorías dicen, ¿no? Basta con el castigo porque se portó mal. Pero si es que se le quiere a esa persona que se portó mal y que ya se le castigó, el Estado quiere o intenta emplearla para dar un mensaje a la sociedad, intenta, digamos, moldearlo, manipular su privacidad, dice Kant, por ejemplo, que estaría siendo usado como un medio, como una cosa, que atentaría contra la dignidad, que es suficiente con castigarla ya. Entonces vamos viendo una delimitación acá, ¿no? En las teorías absolutas. Por eso se llama absoluto, ¿no? De que es algo determinado. En la parte de abajo, en la otra frontera, vemos que la cosa cambia ya. Ahí vemos las famosas teorías relativas, y me adelanto que son las teorías que más prevalecen en la actualidad, ¿no?
Aquí las teorías relativas, ese término relativo, obviamente lo relativo, es decir, lo que tiene otras aristas, otra forma de ver, y lo que tiene, digamos, otras variantes, ¿no es cierto? Es diferente a lo absoluto, ¿no? Porque el absoluto se queda aquí y lo relativo tiene varianzas. A ver, en estas teorías relativas del derecho penal, vemos también dos ramificaciones. Arriba, la prevención general, y desde ya entendemos, ¿no? Como general, que abarca hacia un común denominador, hacia, digamos, la sociedad, hacia algo plural, ¿no? Hacia algo plural, lo general, ¿no? Hacia, digamos, la sociedad en general. Mientras abajito vemos la prevención especial, y ese término especial nos da a entender que solamente abarca a algo determinado. Porque, a ver, cuando ustedes empiezan a leer, ¿no? Dicen, no, a ver, teorías generales, y vemos acá una teoría especial, se entiende que solo va por algo estrictamente determinado. Ahora, Ahora, esto de acá también se ramifica o se subramifica, para ser más exacto, en el punto positivo y el punto negativo de cada uno. A ver, si va de manera, la prevención general va hacia la sociedad, va hacia, digamos, a la pluralidad, hacia el común de personas, se entiende que al sacar una ley, en la prevención general negativa busca atemorizar. Ejemplo, si se quiere imponer una cadena perpetua, ¿qué es lo que busca la sociedad o el Estado al imponer una cadena perpetua? Lo que busca es atemorizar a la sociedad, intimidar a la sociedad. ¿Para qué? Para que las personas que intenten portarse mal sean disuadidas, digan, hey, si voy a cometer determinado delito, me voy a una cadena perpetua, ¿no? Entonces, eso llega a la psiquis, influye y dice, no, no, hago un pare aquí. Ahora, vemos aquí, como ven en mi puntero, la prevención general positiva. Esa palabra positiva, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá vemos la palabrita de fidelidad al derecho. Es decir, estas teorías en prevención general positiva, haciendo este pequeño resumen que lo vamos a ver a profundidad más adelante, pero quiero dar algunos tópicos para que quede claro las ideas. La prevención general positiva lo que busca es la fidelidad en el derecho, es decir, que al aplicarse los fines de la pena en este punto, que las personas confíen en sus instituciones, que tengan una certeza de que las instituciones van a hacer justicia, ¿no? Busca la fidelidad en el derecho, que confíen en el derecho. En la parte, y ahora, estamos hablando, digamos, de que cómo una ley, por ejemplo, ¿no? Impacta, ya sea de manera general y de manera individual, ¿no? Pero eso lo estamos viendo, a ver, en este punto. A ver, vamos a la prevención especial. ¿Qué sucede en la prevención especial, no? Acá se dice prevención especial negativa y vemos una palabrita aquí, ¿no? La famosa inocuización. Esta prevención especial negativa lo que busca es neutralizar al peligroso. Y ojo, estas teorías, es decir, la prevención especial negativa, en nuestro país al menos está proscrito, no se toma. Y en gran parte del mundo se ha estudiado esto, pero también se ha dejado de lado, solo esta teoría. Por ejemplo, el profesor Roxin, en la teoría dialéctica de la unión, un aporte valiosísimo, valiosísimo, que es lo que se aplica en nuestro país, coge todas esas teorías que estamos hablando, pero excluye o deja fuera la prevención especial negativa. Y lo deja fuera porque lo que busca estas teorías van hacia la peligrosidad y no van hacia la conducta. Es decir, en la prevención especial negativa se aplica el derecho penal de autor y no el derecho penal del acto, lo cual está totalmente proscrito en nuestro país, ¿no? En base a la ley y en base a la jurisprudencia. Ahora, la prevención especial positiva que vemos aquí va hacia lo particular, es decir, va hacia el reo, y lo que busca aquí es resocializarlo, ¿no? Curarlo, entre comillas, ¿no? Se le pone una condena, va a la cárcel, y el Estado está en la obligación de mover sus músculos, mover sus fuentes para resocializarlo, ¿no? Para que esa persona, digamos, vuelva a reinsertarse, vuelva a ser un ciudadano de bien. Estas son las famosas teorías RE, ¿no? Resocializar, rehabilitar, reinsertar, ¿no? Ahora, la teoría es magnífica, ¿no? Pero la crítica que se ha dado a esta última teoría es, digamos, que en la práctica ha fallado, ¿no? Por lo menos en nuestro país, ¿no? En las prisiones. Ahora, el debate vendría aquí, ¿no? ¿Por qué nuestro país falla tanto esa teoría de rehabilitación? ¿Y por qué en otros países, por ejemplo, los países nórdicos, sí funcionan, ¿no? Es decir, sí hay índices que demuestran, o estadísticas, que han logrado rehabilitar a los reos, ¿no? Y han sido ciudadanos de bien. Correcto, entonces vamos avanzando. Este es el esquema general de lo que vamos a tocar el día de hoy. Como vemos,
a simple vista puede ser un esquema amplio, puede tener muchas características, pero vamos a desmenuzarlo y vamos a poner ejemplos para que se nos quede bien en claro en el campo penal, ¿no? Cómo esas teorías se han ido formando y cómo esas teorías se aplican en la realidad. Digamos, en nuestro sistema penal, el sistema penal peruano, estas teorías son base fundamental, a excepción de la prevención especial negativa. Ya me adelanto desde ahí, ¿no? También en Alemania, por cierto. Bien, entonces estamos delimitando las teorías absolutas de la pena en base a dos campos, ¿no? A dos elementos, a dos fronteras. Las teorías absolutas y las teorías relativas, ¿no? Las relativas, las absolutas y las relativas. A ver, pasamos a la siguiente gráfica. A ver, lo que habíamos adelantado de las teorías absolutas, ¿no? De manera directa, era que estas penas solo buscaban la justicia, solo buscaban castigar, solo buscaban imponer, digamos, un mecanismo para que esa persona pague por el daño que ha hecho. Por ende, si es que estas penas llegan cuando la persona ya se portó mal, es decir, miran hacia el pasado, dicen, hey, a ver, tal persona cometió un delito contra la vida y el cuerpo y la salud, por ejemplo, ¿no? Dice, a ver, acuchilló a su vecino. Entonces, esas teorías se aplican cuando ya pasó el daño. Es decir, la persona al tener un libre albedrío y al dañar a la persona, a su vecino, se aplica en ese momento. ¿No es cierto? Pero cuando, repito, cuando ya pasó el daño, cuando ya ocurrió la desgracia. Por eso que miran hacia el pasado estas teorías absolutas de la pena. Asimismo, también, acá vemos en el cuadrito que dice, ¿no? La pena se justifica por sí misma, dice. Entonces, ¿qué entendemos cuando se justifica por sí misma? Que basta, que es suficiente, que está enmarcado en el castigo puro y duro, que no ve más allá de estas teorías absolutas. Y repito la idea que decía Immanuel Kant, un representante de esas teorías, de las teorías retributivas, que están dentro de las teorías absolutas, decía, ¿no? Si una persona se portaba mal, debía ser castigado, debía cumplir su condena. Ahora, eso era suficiente para Kant. Y no, no solo suficiente, sino era lo justo y lo correcto para Kant. Porque si el Estado interfería en su privacidad al tratar de reeducarlo, al tratar de rehabilitarlo, al tratar de reinsertarlo, al usarlo como un medio para, digamos que como un mal ejemplo para la sociedad, Kant decía no, porque es un ser humano. Al ser un ser humano, tiene libertad, tiene dignidad y tiene intimidad y privacidad en sus decisiones, y el Estado no puede meterse en su vida privada, no puede obligar a rehabilitarlo, no puede obligarlo a ser digamos, una especie de ejemplo o mal ejemplo social. Por ende, el reo solo debe quedar ahí y debe cumplirse absolutamente la pena. Por eso se llama teorías absolutas, ¿no? Ahora, en el otro campo, es decir, en la otra frontera y dándose la contra, obviamente, vemos las teorías relativas. ¿No es cierto? Que ya nos habíamos adelantado en el gráfico. En el gráfico. Bien, estas teorías relativas, como había indicado, lo que buscan es que la pena no solamente se quede como un castigo, sino miran una utilidad a esta pena. Ven qué beneficio social se puede obtener de ello, para ser más exacto. Por eso dice aquí, ¿no? La pena no es un fin en sí mismo, es decir, que no queda ahí al penarlo, sino tiene que haber una utilidad, dicen esas teorías. Por ejemplo, ¿no? Teorías para prevenir el delito, para rehabilitar al reo, es decir, interferir en la vida privada. Y por ende, chicos, estudiantes, disculpen, miran hacia el futuro esas teorías. Es decir, se adelantan al mal que puede causar. ¿En qué sentido? Si es que, por ejemplo, si digamos en un país está ocurriendo determinados delitos, ¿no? Un fenómeno criminológico, se impone una pena. ¿Y para qué se impone una pena? Por ejemplo, la cadena perpetua que dijimos, o, la pena, o penas más graves, para que esos delitos no se cometan o, digamos, disuadir a los malhechores. Eso son las teorías relativas, ¿no? Buscan una utilidad. ¿Qué le sacamos a las penas? Correcto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estimados estudiantes? Si hubiera alguna pregunta, de mi parte encantado. Bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos, chicos. A ver. Bien, ahora sí vamos a sumergirnos en la dogmática penal, ¿no? Ya que tenemos un panorama de lo que son las teorías, ahora vamos a verlo a profundidad. Y cuando digo profundidad, ver la parte conceptual, las características,
la gráfica penal y sobre todo cómo se aplican. Lo que quiero lograr es eso, ¿no? Cómo se aplican y sobre todo, ¿no? Cómo esas teorías han ido moldeando nuestro sistema penal y sobre todo, y más importante, ¿no? ¿Por qué estas penas legitiman el castigo? Es decir, en el litigio actual, ¿no? Vamos a ver. Ahora, iniciamos con fuerza con las teorías absolutas, con las teorías absolutas. Bien, vemos muchas ideas aquí, muchas ideas, ¿no? Muchas de ellas que pueden enervar en nuestra mente algunos recuerdos, ¿no? Algunos conceptos, ¿no? Inclusive muchos de estos conceptos lo hemos visto del colegio, ojo, ¿ah? Probablemente en algún libro, en literatura, en clase de derecho, en las noticias, ¿no? Muchos de estos conceptos. A ver, vamos a delimitarlo uno por uno. A ver, algo que habíamos dicho ya en el primer bloque dice, la pena se justifica por sí mismo. Evidentemente, ¿no? Es lo que dicen los retribucionistas, ¿no? Que la pena tiene un carácter por sí mismo. Es algo que hemos abarcado ya. Ahora, segundo concepto nuevo que viene aquí. Retribución por el mal causado. A ver, cuando uno se pregunta qué es la justicia, un concepto clásico es el de Aristóteles, ¿no? Aristóteles le preguntaban, ¿qué era la justicia, no? Y Aristóteles contestaba, es dar a cada quien lo que se merece, decía Aristóteles. Ese es un concepto hasta ahora que se me ha quedado, ¿no? Decía, Aristóteles decía, es dar a cada quien lo que se merece, la justicia. Y ahora, ¿no? Si se da a cada quien lo que se merece, ¿cómo regulamos o cómo organizamos qué es lo que se merece? ¿No? Es decir, otra idea más, ¿no? Esa palabra retribución, cuando hablamos de retribución, es decir, ¿qué nos viene a la mente cuando decimos retribución, ¿no? A ver, supongamos, ¿no? En un mundo, digamos, de intereses, ¿no? Sí. Una persona hace algo, ¿no? Digamos, ara la tierra porque quiere ser retribuida con un pago. Una persona se levanta a las 8 de la mañana, trabaja hasta las 5 de la tarde, porque quiere ser retribuido por su trabajo. Correcto. Ahora, esa persona que se levanta a 8 de la mañana y hay otra persona que se levanta a 5 de la mañana, probablemente la retribución varía, ¿no? Varía la retribución. O probablemente alguien que aporta más a la sociedad va a ser mejor retribuido, ¿no? A ver, una persona, por ejemplo, ¿no? Es una persona que tiene mayor responsabilidad o mayor riesgo en su trabajo, puede ser retribuido con mayor cantidad de dinero, ¿no? Entonces vamos a la retribución. O por ejemplo, ¿no? Es una idea desde niños, ¿no? Desde niños de que una persona hace una tarea para ser retribuido con un premio, ¿no? Puede pasar también. Ahora, ¿cómo aplicamos este concepto de retribución en el campo penal, no? Y aquí, ojo, aquí digamos un gran representante valiosísimo y que la jurisprudencia lo ha citado y que esta idea se mantiene hasta ahora en nuestro Código Penal y en nuestra jurisprudencia, en nuestra Constitución, es la idea de retribución, ¿no? De Immanuel Kant. ¿Qué quiere decir ello? A ver, aquí dice, retribución por el mal causado. A ver, una persona se porta mal y para los retribucionistas, es decir, para esta corriente de aquí que vemos, esta disciplina del derecho penal, dice, ¿no? Si una persona se porta mal, es decir, genera un conflicto, genera un fenómeno en la sociedad, esa persona tiene que pagar. ¿Para qué? Para que exista justicia y para que la persona que se ha visto afectada vea que el derecho existe y que la sociedad también vea que, no es, que al castigarlo hay un mecanismo que defiende la vida de los buenos. Porque entendiendo esta idea, ¿por qué existe el castigo? A ver, ¿por qué existe el castigo? De hecho, muchos doctrinarios dicen lo siguiente, ¿no? Muchos dicen que es un mal necesario, es uno. Otros dicen, digamos, que es un medio de control social. Un medio de control social. Es decir, si no hubiera leyes, si no hubiera el derecho penal, fuera un mundo, digamos, eh, caótico. ¿Por qué? Porque desde las primeras sociedades que se formaron en la historia, ¿no? Llegaron a un acuerdo, una armonía, ¿no? Había, digamos, un líder, ¿no? Había una forma de convivencia, pero ¿qué sucedía con la persona que atentaba contra la vida de los otros, ¿no? O contra, digamos, hacía algo incorrecto. Y si no había un castigo, se degeneraba la sociedad, se degeneraba la comunidad. Entonces, es muy necesario un castigo. Para Kant, por ejemplo, dice aquí. Ahora, dice, retribución por el mal causado. Es decir, si una persona se porta mal, debe ser castigado. Pero ojo, ¿en qué sentido, no? ¿En qué sentido? Acá dice que se legitima. Vamos al tercer bloque. A ver, esto es algo que nos viene a la mente, ¿no? Porque es algo, digamos, que lo hemos escuchado desde niños, ¿no? La famosa
ley del talión, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué nos quiere decir esto, no? A ver, haciendo un poco de historia. Si una persona, por ejemplo, quemaba tu casa, la forma de hacer justicia bajo esta ley del talión era que también la persona afectada queme la casa del sujeto activo. Si una persona asesinaba a su hijo, digamos, aplicaba justicia con el hijo del sujeto activo. Es decir, polémico, parte de la historia, pero, digamos, los retribucionistas en este campo, ¿cómo toman la idea? No lo toman así al pie de la letra, como fue la ley del talión, sino le dan un sentido sistemático, que dicen lo siguiente, ¿no? Que la ley del talión, en el aporte que tiene esto, es la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pero no aplicado como la ley del talión, sino en base a una función de garantía. ¿En qué sentido? A ver, si una persona quema 3 casas, tiene que ser condenado por quemar esas 3 casas, una determinada pena. Si una persona quema 12 casas, la pena se incrementa, es decir, es de manera proporcional. Ojo, va subiendo, es decir, a más daño al bien jurídico o a la importancia del bien jurídico, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo robar un celular que quitarle la vida a alguien, ¿no? Es decir, la escala de los bienes jurídicos, ¿no? Entonces es proporcional, va de acuerdo al bien jurídico, va de acuerdo al daño, para que nos quede esa idea clara ahí. Entonces, eso es la famosa ley de talión, pero sistematizada a la teoría retribucionista. Ahora, es cuarto bloque. Es algo que ya hemos visto. Bueno, dicen, miran hacia el pasado, ¿no? Miran hacia el pasado. Es decir, ¿por qué? Porque, como dijimos, ¿no? Estas teorías se aplican cuando el daño ya está causado. ¿No es cierto? Y ahora dirán, ¿no? Ahora se preguntarán, ¿no? Pero ¿por qué miran hacia el mal causado y por qué no sería mejor prever eso? No, dicen ellos, los retribucionistas. ¿Por qué? Porque en su plano filosófico, en su plano penal, dicen que no, porque se estaría utilizando a la persona, se estaría utilizando a la vida de la persona. Y no, estas teorías solamente se aplican cuando la persona, en base a su libre albedrío, decidió portarse mal. Es decir, tiene toda la libertad para vivir, para hacer sus cosas, pero respetando a la comunidad, respetando las leyes. Y cuando las quebranta, recién se aplica ahí la retribución bajo este enfoque. Ahora, aquí vemos que hay una bifurcación. Retribución versus o diferente a expiación. A ver, esa palabrita expiación es un término más religioso, ¿no? Expiar las, decían por ahí, ¿no? Expiar las culpas, expiar los pecados, ¿no? Ahora, por eso se diferencia, pero vamos a verlo con mayor profundidad en la siguiente lámina que viene aquí, ¿no? Pero antes de ello, los últimos bloques. Ahora, esas teorías absolutas que solo buscan el castigo y no tener una utilidad, solo ver el pasado, se manifiestan en 3 vertientes fundamentales, ¿no? A ver, las 2 últimas creo yo más importantes, pero la primera se considera porque ha sido parte de la historia, ¿no? Parte de la historia. A ver, y ojo, y esto demuestra aquí que una cosa es teoría absoluta y otra cosa es teoría retribucionista, ¿no? A ver, el primer bloque se basa en la expiación. ¿Y por qué se toma en el campo penal o por qué se estudia esto? Porque esto estuvo, digamos, influenciado por un factor religioso muy fuerte, muy fuerte. ¿Y por qué? Recordemos también, ¿no? Las personas que les encanta la historia, y más si tiene que ver con la historia del derecho penal, que por un momento en la historia, a ver, hay una preguntita. A ver, hay una preguntita, chicos, un segundito, por favor, ¿ya? ¿Por qué se dice que la norma es para prevenir el delito? ¿Se puede prevenir el acto ilícito o no? Muy bien, estimado Ezequiel. A ver, muy bien. A ver, y respondiendo a la pregunta, permítame, por favor, adelantarme algunas láminas. Por favor, les pido ese inmenso favor. A ver, adelantarme. Ujú. Para responder la pregunta de su compañero Ezequiel, que dice, ¿no? ¿Por qué se dice que la norma es para prevenir el delito? ¿Se puede prevenir el acto? Acá viene la gran pregunta, ¿no es cierto? A ver. Nuestro código penal, voy al código penal también, nuestro código penal está enfrascado, ¿no? Está enmarcado, está cristalizado para una finalidad preventiva, ojo, ¿ah? Así también así también, digamos, y ojo, este es el título preliminar, ¿no? Voy a responder la pregunta con aquello, ¿no? Es una muy buena pregunta. A ver, dice aquí. Artículo 1. Finalidad preventiva, dice aquí. Este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y la sociedad. Es decir, ¿por qué nuestra legislación, nuestro código penal, se ha enmarcado en esa lucha por prevenir delitos?
para proteger a la persona humana y a la sociedad en general, ¿no? Al colectivo. Otro punto importante, la pena, artículo noveno, la pena tiene función preventiva, protectora, resocializadora. Ahora, eso es lo que dice la ley. Y esta ley está basada en las teorías de la prevención, de la prevención. Ujú. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Adelantándome a la prevención general negativa de Feuerbach, a la prevención general positiva del maestro Gunther Jacobs. A ver, ¿qué dicen estas teorías, estimados estudiantes? Lo que se busca es que la pena tenga una utilidad. Es decir, que no solamente sea el castigo por castigo, ¿no? Sino que ver una utilidad. Ahora bien, ¿cómo, cómo procuran, ojo, digo, cómo procuran estas teorías prevenir delitos? Es decir, la pregunta viene ahí, ¿no? ¿Qué traen estas teorías para evitar o tratar de evitar que un delito no suceda o disminuirlo o emplear diversos mecanismos para que no suceda el acto ilícito, ¿no? A ver, aquí hay dos caminos. Hay dos caminos, ojo, me voy ahí. A ver, y esto es algo que también toma el profesor Roxin. La prevención general negativa busca prevenir el ilícito, y esto es algo que nuestro sistema rige, ¿no? Busca prevenir el ilícito, pero mediante un mecanismo de meter terror, como se dice, ¿no? De meter miedo. Es decir, actúa sobre la sociedad, pero busca intimidar, amedrentar o disuadir mediante la coacción psicológica, es decir, atemorizando a la sociedad. Es decir, las políticas de mano dura. No cometas eso porque te va a pasar esto, dicen, ¿no? Cadena perpetua, una pena alta, una purga, una condena fuerte, etcétera, ¿no? Ahora, y respondiendo también la pregunta, ¿cuál es la crítica a estas teorías, ¿no? Y la pregunta por eso es muy valiosa. La crítica es que, a ver, si es que se impone un modelo de coacción psicológica que actúa sobre la sociedad para intimidar a la sociedad para que no haga cosas malas, y ojo, se está aplicando una política de mano dura, ¿no? Lo lógico en esto sería que los delitos con las penas más graves ya no se cometieran. Eso sería lo lógico, ¿no? Pero sucede totalmente lo contrario. Más bien ese tipo de teorías solamente hacen que los delitos leves nomás no se cometan, o las faltas, ¿no? Para ser más exacto. Esto, por ejemplo, ¿no? Es decir, la idea es buena, y entiendo la pregunta de que en la práctica tiene esas críticas, ¿no? Por eso el profesor Roxin a estas teorías le agrega algo más para darle solución. Pero vamos por partes. A ver, segundo punto, la prevención general positiva del maestro Gunther Jacobs, ¿no? A ver, esta teoría lo que busca es, obviamente, también actuar sobre la sociedad, pero a diferencia de la teoría anterior de Feuerbach, de la prevención general negativa, esta teoría lo que busca es que hay una confianza en la sociedad, es decir, no meterle un temor, sino que hay una confianza y que las personas confíen y crean o consideren que las instituciones dan orden social, ¿no? Es decir, estabilizar la vigencia con ello, ¿no? Crea confianza en las instituciones. Ahora, ¿cuál es la crítica a estas teorías también, no? Y partiendo por la pregunta, dice aquí, los delitos más frecuentes, como por ejemplo el de la propiedad, deberían tener una pena más alta bajo esta teoría, para reafirmar la norma, ¿no? Pero ello al aplicarse contravendría a la jerarquía, ¿no? A la jerarquía del bien jurídico, ¿correcto? Entonces, esa es la crítica. Ahora, ahora, eso, digamos, es la respuesta, como pueden ver, tiene medios, tiene mecanismos, pero han surgido las críticas, ¿no? Y para ello, como tiene un punto positivo y tiene un punto, digamos, débil, ¿no? Que es la crítica, el profesor Roxin dio un gran aporte, ¿no? Como podemos ver aquí. Por ejemplo, la prevención general de Feuerbach que les hablaba que buscaba meter terror, era esto, ¿no? Bajo la tipificación, ¿no es cierto? Decir, hey, si haces algo malo, te va a pasar esto, esta condena. En el punto de vista de la imposición de la pena viene aquí la prevención general positiva, es decir, la de Jacobs, ¿no? Y la retribución kantiana, ¿no? Que busca, digamos, condenarlo, pero al condenarlo que sea de manera proporcional, ¿no? Y esto es lo que faltaba, chicos. Y creo que aquí está el punto débil del derecho penal, ¿no? Hasta ahora creo yo. En la teoría de la pena me refiero. En el momento ejecutivo de la pena. Es decir, la persona ya se portó mal, pero estas teorías de rehabilitar, reinsertar, resocializar no han dado, digamos, en nuestro país buenos resultados, ¿no? Bien.
Continuamos, chicos, así, pero muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la pregunta. A ver, continuamos. Bien, nos habíamos quedado en el tema de la expiación, de la expiación. A ver, esta expiación busca también un castigo, ¿no es cierto? Enervar un castigo en el malhechor o en la persona que supuestamente que se portó mal, pero, como, a ver, como me he adelantado, están viendo de que en las teorías que he mencionado, el Estado interviene, el Estado está presente, el Estado castiga, etcétera, o sea, bajo un mecanismo legal, ¿no? Pero aquí pasa algo curioso en la teoría de la expiación. ¿Qué sucede aquí? Este es un factor más religioso, más religioso. Es decir, y al ser un factor más religioso, es un factor más íntimo, tiene que ver con un factor más divino, un factor más de purga íntima, etcétera, ¿no? Una purga espiritual. Por ende, dice aquí, actividad anímica personal. Es decir, esas teorías impactan en cómo se siente la persona a nivel espiritual. Es decir, a ver, supongamos que la persona se porta mal, bajo esas teorías se porta mal, y aquí el Estado no lo debe castigar, dicen estas teorías. Lo que le debe castigar es la cuestión divina, es Dios, dicen estas teorías, ¿no? ¿En qué sentido? De que el arrepentimiento va a ser un factor fundamental, es decir, arrepentirse, aquí hay una reminiscencia, ¿no? Que busque un perdón divino para que sea, digamos, esa pena sea cumplida mediante un mandato divino. Entonces, vemos que es una cuestión más subjetiva, más religiosa, ¿no? Que es algo que, digamos, pero, repito, es algo que se ha dado en gran parte de la historia. Y ojo, otro punto importante. No sé si han visto esas películas donde las personas se flagelaban en la espalda y mientras más dolor se daban, Dios les perdonaba más, ¿no? Había esa teoría, ¿no? Esa teoría. A ver, sobre esto la doctrina, ¿qué ha dicho? A ver, dice aquí. Ortiz dice, se concibe la realización de la justicia como un mandato de Dios. Eso es el profesor Ortiz, ¿no? Que la justicia se da no porque el Estado se dé mediante un proceso como el nuestro, como el actual, sino que Dios interviene aquí, se parecen esas teorías. Otro punto de doctrina dice lo siguiente. El cristianismo plantea la pena como respuesta a la culpabilidad moral. Interesante, ¿no? El cristianismo plantea la pena como una respuesta de la culpabilidad moral, ¿no? Entonces, vemos que acá es una cuestión más íntima, más subjetiva, ¿no? Tiene que ver con el arrepentimiento, con el perdón de Dios, pero es algo, valgan verdades, que no puede ser medido, que es intrínsecamente subjetivo, ¿no? Que no puede tener un elemento de estudio científico, ¿no? Como son las ciencias penales. Por ende, estas teorías han quedado totalmente proscritas, ¿no? De la expiación. Ahora, eso no quiere decir que en el mundo esto no se dé, ¿ah? Vayamos, por ejemplo, al Medio Oriente, ¿no? ¿Qué pasa en los países donde la religión aún no se ha separado de la ley? A ver, en nuestro país tenemos un Estado laico donde el Estado tiene una forma de ver la vida y la iglesia tiene una forma de ver la vida. Se separa, ¿no es cierto? Se separa. A ver, ahora, ¿pero qué sucede en los países teocráticos? Donde, digamos, la religión impacta mucho. Es decir, la religión se superpone al concepto penal, al concepto científico penal. Entonces, algo que sucede, ¿no? Por eso es muy fundamental tenerlo en cuenta. Bien, si hubiera alguna pregunta, encantado de mi parte, chicos, ¿ah? Vamos avanzando. A ver, ahora vamos a la retribución moral. Acá vamos viendo ya. A ver, ¿hay otra pregunta? Sí, 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 sí. Es más, eso del colaborador eficaz, el código procesal penal lo abarca en los delitos, en los procesos especiales, disculpen, en los procesos especiales. ¿No es cierto? A ver, el colaborador eficaz se declara culpable, ¿no es cierto? Ahora, hay determinados filtros, ¿no? O sea, no cualquiera puede ser colaborador eficaz. Es decir, que la información sirva, ¿no? Para el Ministerio Público, para, digamos, reforzar, cristalizar la teoría de las investigaciones, ¿no es cierto? Pero sí, es muy válido, ¿no? Eso del colaborador eficaz. Muy buena intervención. Bien, avanzamos con la retribución moral, con la retribución moral. Y aquí vemos a un gran representante, ¿no? El maestro, ¿no? Immanuel Kant, ¿no? En Alemania. A ver, y aquí mucha atención porque, digamos, esta teoría, así sea de siglos atrás, sigue vigente. Un elemento, es decir, la proporcionalidad sigue muy vigente. Es más, la jurisprudencia toma un elemento vital de esta teoría. Es decir, los jueces, perdón, el Tribunal Constitucional
ha tomado muchas veces estos elementos o conceptos kantianos, ¿no? Para, digamos, en un tema de controversia. A ver, vamos a ver aquí. Immanuel Kant, ¿no? ¿Por qué es importante la figura de Kant en el derecho penal, ¿no? En esas teorías. A ver, Kant dice lo siguiente. Kant dice lo siguiente, ¿no? Vemos acá, a ver, vemos el primer, vamos a ver algunos términos que vamos a tratar de desmenuzarlos, ¿no? Porque hay que entender también que esta parte influye en el derecho penal, pero ha tenido una gran elaboración filosófica, ¿no? Una gran elaboración, digamos, sistémica, para llegar, digamos, a aterrizar en el campo penal, ¿no? A ver, primer punto, primer punto. A ver, un segundito. Primer punto, a ver. Dice aquí, el individuo es un fin en sí mismo y la pena es un imperativo categórico, dice aquí. Repito, el individuo es un fin en sí mismo y la ley penal, ¿no? Acá vamos a ver, vamos viendo esta característica, ¿no? De las teorías retribucionistas, dice que es un imperativo categórico, categórico, así de manera determinada, dice aquí. Ahora, ¿por qué dice que es un imperativo categórico? Viene la pregunta, ¿no? A ver, cuando dice imperar, imperativo, dice que porque es el cumplimiento es en sí mismo, que se enerva por sí mismo, que por sí mismo tiene esa sistematicidad de cumplimiento, ¿correcto? Es decir, el castigo se justifica por sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dentro de un plano ético, de un plano ético, ¿no? Es decir, la pena debe ser un imperativo categórico de la famosa ley, entre paréntesis, ¿no? La ley moral, entendiéndole ese punto. Es decir, que por sí mismo se enfrasque en ello, que no necesita nada más, ¿no? Porque está por encima, está levitando en una ley moral. Otro punto importante, a ver qué dice aquí Kant. La persona debe ser castigada por el mal uso de su libertad, correcto. Anteriormente, es decir, en las láminas ya indicadas en las láminas, hemos visto esta palabrita, ¿no? El libre, digamos, eh, el libre albedrío, ¿no? El libre albedrío se da. Otro punto más, retribución por el mal causado. Y cuando decimos mal causado, es decir, porque ha cometido un mal en el uso de su libertad, en el uso de su libre albedrío, porque él le ha nacido hacer ese daño. Por eso dice Immanuel Kant que la persona se castiga por el mal causado, por el daño hecho. Es decir, una persona solo debe ser castigada cuando ha hecho un daño. Es decir, una persona, el Estado solo debe, digamos, intervenir penalmente cuando la persona ha hecho daño y no para prevenir ni esas cosas, ¿no? Para Kant eso está totalmente incorrecto. A ver, y adelantándome algo, chicos, por ejemplo, ¿no? Como su compañero Ezequiel daba algo fundamental, ¿no? Por ejemplo, el colaborador eficaz, ¿no? Que se le daban beneficios cuando, entre comillas, ¿no? apoyaba al Ministerio Público. Y ojo, también otros temas, por ejemplo, el proceso inmediato, ¿no? Colaboración eficaz, o por ejemplo, redenciones de pena, o reducción de la pena. Por ejemplo, esos escenarios donde la pena se disminuye, es decir, ha hecho este daño, ¿no es cierto? El malhechor ha hecho este daño. Pero como colabora con la justicia o se porta bien, se reduce el castigo, Kant estuviera totalmente opuesto a ello. ¿Por qué dice Kant? Porque una persona tiene que ser castigada netamente por el mal causado. No puede haber virtualizaciones, no puede haber conjeturas, no puede haber medias verdades ahí. Tiene que ser castigado en sí. Es decir, por eso Kant se opondría, si Kant estuviera vivo, se hubiera puesto a ello netamente. Bien, a ver, y acá viene la contribución vital de Kant que hasta ahora permanece en nuestra legislación, que dice, debe ser proporcional por el mal causado, dice aquí. Proporcional, proporcional. Vamos a ver esa palabra proporcional, ¿no? Entendiendo algo. Cuando se quiere apoyar, sí, adelante, Ezequiel, adelante, adelante. Sí, sí, adelante, Ezequiel, por favor. Sí, sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, perfecto, adelante. Bueno, en primer lugar, doctor, gracias por su exposición muy enriquecedora en materia penal. Es muy enriquecedora. Gracias, doctor. Mi pregunta es, o sea, ¿por qué Kant se enfoca en esta parte, no? Y un poquito como que estaba leyendo y un poquito que en la proporción de las penas. Sabemos que cuando hay un agente que comete un ilícito penal, por ejemplo, un robo de un celular, no solamente está sustrayendo el bien,
sino también ahí se ve pues, que arrastra a una persona, inclusive hasta la mata, o sea, pareciera que hubiera un concurso de ilícitos, ¿no? De acciones ilícitas. En este caso, eh, eh, ¿cómo se activa ahí la proporción, la proporcionalidad? ¿Se suma la proporcionalidad o en qué se enfocaría en este problema subjetivo, ¿no? Dentro del Código Penal. Esa es mi pregunta. Gracias. Muy buena pregunta, Ezequiel. Te agradezco bastante por la contribución. Muchas gracias. Bien, a ver, una persona cuando roba un celular, ¿no? A ver, para solamente, ya sé que es una parte digamos, parte general, pero vamos a responder, es un tema de parte especial, pero es muy valiosa porque aporta a la clase del día de hoy, ¿no? Así que muy bien la pregunta. A ver, el tema, la pregunta planteada por su compañero Ezequiel, se enmarca en los delitos, ¿no? En un tema delictivo, en la parte especial del derecho, ¿no? Esta es parte general, donde estamos viendo los fundamentos, y la pregunta es de parte especial. Ahora, y adelantándome, ¿no? Adelantándome, ¿no? A un tema, la parte especial lo que busca es delimitar un determinado delito. El famoso tipo, ¿cierto? El tipo, ¿no es cierto? Para ello ese tipo tiene que estar basado en principios. Por ejemplo, principio de tipicidad, principio, digamos, de legalidad. Ahora, al hablar de tipo, el tipo es el que enmarca y configura el delito. Ahora, respondo a la pregunta. No es lo mismo arranchar un celular, que es robar, correcto, a emplear un arma de fuego. Otro ejemplo, no es lo mismo arranchar un celular a que en ese acto se amenace, ¿no? Con un arma blanca. Y ahora, algo que me estaba olvidando, quitar el bien a alguien, correcto, también se enmarca en dos planos, ¿no? Y para explicar en parte especial, el tema del hurto y el tema del robo, ¿correcto? En el tema del robo, como bien ha explicado su compañero Ezequiel, hay violencia de por medio. Violencia de por medio. Vemos, a ver, creo que la crisis, digamos, de seguridad que vivimos en nuestro país nos ha llevado a ver esos escenarios, ¿no? Como una persona la arranchan, ¿no? Muchas veces de manera violenta, ¿no? En cambio, el hurto es una cuestión cuando se sustrae el bien, pero de manera como subterfugios, ¿no? En el sentido de manera, sin emplear la violencia. Por ejemplo, ¿no? Un universitario que pone su celular en su bolsillo y viene el malhechor y lo extrae de una manera tan sigilosa que no se da cuenta, ¿no? Vemos, no ha habido violencia, no ha habido coacción, no ha habido amenaza, ¿no? En cambio, en el robo ha habido ello. Ahora, en el plano de la parte especial, están los famosos agravantes, ¿no es cierto? Los famosos agravantes en el robo. Ahora, esos agravantes, ¿no es cierto? Tienen una cuantificación, una cuantificación. Es más, hay una jurisprudencia que indica, ¿no? Hablando de las armas, ¿no? Como para, ¿no? De que así el arma de fuego sea de juguete, pero haya sido empleado y haya causado un impacto de atemorización a la víctima, la pena es igual. Así sea un arma de mentira, pero el impacto es igual que un arma de verdad, por eso se castiga. Ahora, en el plano de la parte especial y usando esta teoría de la proporcionalidad, se delimita, ¿no? Por los famosos agravantes o por las condiciones que elevan ello. Correcto. Entonces, ahora, la pregunta viene aquí, ¿no? Estamos poniéndonos de la posición de la defensa a la sociedad. Ahora, vamos a ponernos en una posición científica de derecho penal. ¿Qué sucede cuando se captura ese malhechor, ¿no? Se le procesa y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Hey, él robó el celular, pero se pregunta, ¿en qué condiciones? ¿Hay agravantes? Y allí es donde entra la función de garantía, la función de proporcionalidad. Es decir, el juez tiene que sentenciar al malhechor en base a la configuración del hecho delictivo. No es lo mismo, como repito, que se la arranche, como dijo bien su compañero Ezequiel, a quien en ese robo esa persona, por ejemplo, le haya fracturado la pierna. Tiene que elevarse la proporcionalidad, o se emplea un arma de fuego, o se haya dado mediante otro mecanismo de mayor miedo, o mediante gritos, etcétera, ¿no? Tiene que evaluarse ello. Ojo, ya sé que la indignación es fuerte, pero para eso es el tipo, ¿no? Que ya está delimitado en el código. Ahora,
En base a ello, tiene que ser la proporcionalidad, es decir, que el malhechor también tiene cierta, digamos, predisposición para que se respeten ciertos mecanismos de justicia, ¿no? Dar cada quien a lo que se merece. Eso fundamentalmente. Entonces, esa es la famosa función de garantía. Que el juez no se extralimite empleando mecanismos que no han sucedido en la realidad. Así, digamos, sea por el aplauso público, ¿no? Porque cuando se da ello, cuando se da una mala aplicación, una aplicación errónea de la ley, cuando no se da el debido proceso, vemos que ese tema que se lleva más adelante puede ser caído, ¿no? Con una casación, etcétera. Entonces, vamos viendo por ahí. Bien, continuamos. Y muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y chicos, es un tema enriquecedor de derecho penal parte especial, ¿no? Parte especial. A ver, pero vamos viendo, chicos, cómo la parte general impacta en la parte especial. Es decir, para, digamos, saber o tener un panorama del derecho penal, ¿no es cierto? Las bases, las matrices que debemos tener es el derecho penal en parte general. Es decir, teorías de la pena, principios, teoría del delito, que es algo que también vamos a ver en el diplomado, que es el que considero que teoría del delito es el plato fuerte del derecho penal. Es decir, una persona para armar una teoría del caso, para litigar, tiene que tener una construcción dogmática y jurisprudencial sobre teoría del delito. Es algo que vamos a ver, es algo que está dividido en varias clases porque es un tema muy amplio, ¿no? Y es de mucha atención también. Correcto. A ver, entonces, repitiendo el tema, ¿no? Debe ser proporcional al mal causado con la función de garantía. Vemos, ¿no? Como, si se, y tomando el ejemplo de su compañero Ezequiel, ¿no? Como, si hubo agravantes, no hubo agravantes, si hubo un hurto, no hubo un hurto, etcétera, ¿no? Es por eso, y me adelanto también a los elementos subjetivos del tipo, que los delitos culposos no son lo mismo que los delitos dolosos, ¿no? Repito, los delitos culposos no son lo mismo que los delitos culposos, ¿no? Que es algo que también vamos a tocar. A ver, toma también, y es algo que ya hemos explicado, la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero repito, no lo toma al pie de la letra, no es que, digamos, alguien se le va, digamos, le vacíe el ojo a una persona y también te van a vaciar el ojo, no, no es así, sino lo estudia en un medio sistemático de proporcionalidad. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si una persona golpea a alguien, le deja un hematoma, recibe un castigo. Pero, ¿qué sucede si es que al golpearlo lo deja en estado de coma? Viene ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo se aplica la proporcionalidad ahí? Entonces vemos la gradualidad ahí. ¿No es cierto? El castigo se eleva. Ahora, Kant no dice que el Estado le debe quitar un ojo, le debe quitar un diente, ¿no? Sino que el Estado tiene que incrementar su poder punitivo en base al delito y a la gravedad, ¿no? Y sobre todo a la cantidad, como digo, también la cuantificación que se analiza acá, ¿no? Ahora, todo ello está en la famosa obra Metafísica de las Costumbres de Kant, una obra filosófica, pero como podemos ver, tiene un aporte valiosísimo a la función de garantía, ¿no? En el proceso, ¿no? El tema de proporcionalidad, también de culpabilidad. Bien, ahora, aquí digamos, hay un ejemplo, no, de hecho, digamos, es algo muy tocado, ¿no? En la dogmática, es la famosa, la comunidad de la isla de Kant, ¿no? Es algo, un ejemplo para estudiarlo, ¿no? Para estudiarlo, interesantísimo, interesantísimo. A ver, ¿qué es la comunidad de la isla de Kant? A ver, vamos a usar la imaginación. Vamos a usar la imaginación. En una determinada isla viven un grupo de personas. Esas personas, digamos, acuerdan un medio de convivencia, crean sus reglas, crean sus leyes, ¿no? Viven en armonía. Hasta que un buen día, un grupo de personas se empieza a portar mal, comete delitos, ¿no? Comete delitos, ¿no? Probablemente roba, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, etcétera, ¿no? Entonces, como cometen delitos, la sociedad, mediante un acuerdo, como ya tiene leyes vigentes, los encierra en la cárcel. Están pagando sus culpas, están purgando una condena, ¿no es cierto? Ahora, hasta que un buen día, esas personas libres, ¿no? La persona que se portan bien, dicen, no, ya nos cansamos de vivir en comunidad, ya nos cansamos de vivir en la isla, ¿sabes qué? Por mutuo acuerdo, por decisión unánime, vamos a disolver la isla, vamos a disolver la sociedad y nos vamos a ir de la isla. ¿No es cierto? Y acá viene una pregunta. A ver, si disuelven la sociedad, es decir, disuelven todo medio de relación social, es decir, ya, digamos, cada uno ve por su propia cuenta, ya no viven en comunidad, ya no viven en reglas sociales. La pregunta viene aquí, ¿sería válido que las cárceles también se disuelvan? ¿O sería válido que ya esas personas que están purgando condena sean libres cuando se ha disuelto la sociedad? A ver, Kant dice lo siguiente,
Y acá viene, digamos, el concepto kantiano, ¿no? De retribución. Dice, no, Kant, eso no se puede hacer. Si las personas se quieren ir de la isla, antes deben esperar que esas personas terminen de pagar su condena. Eso dice Kant. ¿Y por qué? Porque si esas personas se van o salen de la cárcel antes de purgar su condena, la retribución no se ha cumplido. No se ha dado a cabalidad el castigo y por ende no se estaría gestando la justicia. Las víctimas de esos malhechores quedarían sin justicia, dice Kant. Y las personas que se quieren ir de la isla serían cómplices de ellos. Eso plantea Kant. Por eso decíamos, ¿no? Que en los temas de colaboración eficaz, proceso inmediato, redención de la pena, vemos que Kant no estaría de acuerdo ahí, porque diría, ¿no? Que es una forma de soslayar la responsabilidad, que es una forma de reducir la condena, diría Kant, ¿no? Que en la práctica es eso, ¿no? Kant diría no, porque esas personas han hecho este daño y no es correcto que bajo otro mecanismo de estrategia reduzcan ese daño para Kant. Esa es la famosa comunidad de la isla de Kant. A ver, vamos avanzando. Es hasta ahora Kant ahí, ¿no? Aporte valioso, proporcionalidad de función de garantía, que lo vamos a ver en la jurisprudencia, cómo lo utiliza. Retribución jurídica. A ver, dentro del retribucionismo aparece Hegel, otro genio, otro maestro en este campo, ¿no? Hegel acá, a diferencia de Kant, que planteaba un plano ético, ¿no es cierto? Un plano ético, ¿no? De la cuestión moral con el imperativo categórico. Hegel aquí plantea un medio racional, el estado racional de Hegel. A ver, ¿qué ideas importantes podemos tomar de Hegel acá? A ver, algo valioso, dice acá. Desde este enfoque, es decir, de Hegel, el delito es la rebelión particular o individual, ¿se entiende, no? Contra la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad, como vemos aquí un versus, ¿no? Un contra. El delito por rebelión individual y la cuestión de voluntad general, ¿no? Dice aquí. Mediante la voluntad, las personas de mutuo acuerdo, bajo su manifestación propia, deciden convivir y armar una regla, una ley de vida. Dicen aquí, ¿no? De qué se debe hacer o qué no se debe hacer. Es la ley, dice ahí, lo que no se debe hacer, ¿no? Ahora, viven en armonía, según Hegel. Pero un buen día, alguien decide rebelarse a ese acuerdo que plantearon la mayoría en voluntad, ¿no es cierto? Y se da ahí la rebelión de manera particular, porque el individuo, y es por eso que ahora, por eso vemos, ¿no? Que el derecho penal se juzga de manera individual. Vemos ahí, ¿no? Que una persona paga sus culpas de manera individual en la actualidad. Esa idea viene. Ahora, entonces vemos aquí la voluntad general, es decir, el acuerdo en sociedad, versus la voluntad especial, es decir, la voluntad de la persona que ha decidido portarse mal. ¿No es cierto? Ha decidido quebrantar el orden. Entonces, si quebrante el orden, va en contra del mandato absoluto, ¿no? Dice mandato absoluto porque es la voluntad emanada de la sociedad. Aquí Hegel, para aplicar esta teoría, aplica su teoría dialéctica, que es algo que toma Gunther Jacobs y le agrega el funcionalismo sociológico para crear la prevención general positiva. Entonces, mucha atención porque es algo que Jacobs toma también. A ver, vemos aquí. La cuestión dialéctica. A ver, primero vamos a verlo en un tema abstracto y de ahí lo vemos en un ejemplo, ¿ya? Para que quede más clara esta idea. Y ahora, vamos al plano abstracto. A ver, ¿cómo lo planteó Hegel en el plano abstracto? Lo planteé en tres momentos, George Hegel. A ver, nosotros dijimos, ¿no? Que la sociedad aquí, bajo mutuo acuerdo, bajo voluntad absoluta, decide unirse y formar una ley, ¿no es cierto? Para que pueda haber convivencia, un marco jurídico, un marco normativo, ¿no? Para que haya convivencia correcta, una armonía social. Cuando se crea la norma, es decir, emana de la voluntad de la sociedad, Hegel dice que eso se llama tesis. La tesis, que es lo que está suspendido en el aire y que ayuda, que es la ley, a que la gente vive en armonía. Hasta ahora todo va de manera correcta, va de maravilla la vida. Sin embargo, un buen día, alguien decide cometer un delito. Es decir, esa persona que comete el delito niega el orden jurídico, es decir, niega esta norma, niega esta voluntad, se rebela, se quiere portar mal. Por ende, si está negando la norma, está negando la tesis.
Y por eso se llama antítesis, se llama, porque niega la tesis, niega la norma. Vemos aquí, y Hegel también lo dice, que acá ya se generó un conflicto, se generó, digamos, un fenómeno ya. El problema se generó, según esta teoría dialéctica de Hegel en el derecho penal. Ahora, como hay un problema, como hay un caos, tiene que haber una solución. Y Hegel dice, para solucionar a ese rebelde que ha decidido portarse mal bajo de voluntad propia, se tiene que aplicar algo, un dispositivo, que es la famosa pena. Y Hegel le llama la síntesis. ¿Y por qué? Porque si el delito negaba la tesis y era la antítesis, lo que niega el delito es la negación de la negación. Interesante esa posición, ¿no? Repito, la antítesis niega la tesis, y lo que niega la antítesis es la síntesis. Por ende, y ojo, y esta síntesis, que es la pena, castiga el delito. Es decir, esta síntesis niega el delito, se contrapone, dice que está mal eso. Por eso que la pena es la negación de la negación a nivel filosófico, dialéctico. Ahora, vamos a llevarle un ejemplo para que se nos quede más claro, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de la vida real. A ver, tesis. Dijimos que en este bloque, en este escenario, Hegel decía que la norma se da por el acuerdo de voluntad social. ¿No es cierto? Un mandato absoluto. Ahora, un ejemplo, ¿cuál puede ser? Nuestro Código Penal. Es decir, ¿por qué hay el Código Penal? Porque la sociedad así lo ha querido. Porque ha sido, digamos, aceptado. Porque ha sido, digamos, los legisladores así lo han dado en un sistema democrático. Entonces, está rigiendo la ley, el código. ¿No? Ese código, por ejemplo, dice que está mal matar a alguien, ¿no? Y creo que es lo más básico, ¿no? Entonces, hasta aquí, eso entendemos todos. Hasta que un buen día alguien decide portarse mal, cometer un delito. Es decir, al cometer este delito está negando la norma. Y al negar la norma, por ende, también niega la tesis. ¿Correcto? Entonces, si niega la tesis, está yendo contra la tesis, se llama antítesis. Y es el delito. Vemos acá en la imagen una persona con un arma blanca que obviamente, ¿no? Va a atentar contra una persona, ¿no? Y el desenlace ya se prevé cuál va a ser. La asesina. Ahora, se genera el delito, genera el problema, surge el caos, ¿no? Para ello, para este malhechor, para que sea, digamos, castigado, ¿no? Para que este caos sea, digamos, extinto, ¿qué es lo que propone Hegel? Negar, así como este delito negó la ley, que haya un mecanismo que niegue el delito, que vaya en contra del delito, que es la síntesis. Y la síntesis acá es la pena, que es la negación de la negación. Por eso vemos aquí a una persona purgando condena, ¿no? Porque ha sido el castigo, ha sido, digamos, este castigo es en contraposición al delito, correcto, ¿no es cierto? Esa es la famosa teoría dialéctica de Hegel, ¿no? Los tres momentos de Hegel, ¿no? Resumidos. Bien, si hubiera alguna pregunta de mi parte, encantado, si no, continúo. Ahora, acá estamos viendo las teorías retribucionistas, ¿no? Y como habíamos adelantado, y como vemos, ¿no? Estas teorías, y como se pueden dar cuenta hasta ahora, solo estamos viendo el castigo, pero no vemos nada más allá. No vemos una utilidad, no vemos una prevención, no vemos, digamos, una reeducación, solo vemos que se castiga. El estudio hasta ahora ha sido el castigo del derecho. Sin embargo, más adelante aparecieron estas teorías relativas, y que me adelanto, ¿no? Que son las teorías más predominantes en la actualidad. Aquí, estas teorías relativas tienen tres características. Uno, que son utilitarias, tiene que tener una utilidad, a diferencia de las absolutas que solo son por sí mismas. Son preventivas. ¿Por qué? Porque al aplicarse una cadena perpetua se busca impedir que alguien cometa algo malo, ¿no? O al elevar las penas. También se dice que estas teorías, y ojo, miran hacia el futuro. ¿Y por qué miran hacia el futuro? Porque tratan de impedir un delito mediante mecanismos, ya sea por miedo o por concientización, ¿no? Etcétera. Miran hacia el futuro. A diferencia de las absolutas, ¿no? A ver, aquí también esto se ramifica en dos bloques. La prevención general, como vemos en la imagen, impacta sobre la sociedad. ¿No es cierto? Vemos acá un grupo de personas que está siendo impactado por la prevención general. Vemos que es muy clarito que está siendo impactado. ¿Correcto? Ahora, aquí también se dan dos escenas.
la prevención general positiva y la negativa, que lo vamos a ver con mayor definición en los ejemplos, ¿ya? A ver, en el otro punto está la prevención específica. ¿Qué quiere decir esto? Y como vemos en la imagen, solo impacta a una sola persona, es decir, al reo. Solo impacta al reo. Mientras lo anterior impactaba a lo social, acá impacta al reo. Aquí también hay la prevención especial positiva y negativa, que lo vamos a ver a profundidad ahora. Entonces, partimos por el primer bloque, por la prevención general negativa. Por la prevención general negativa. Y ojo, esta teoría se sigue aplicando. Es decir, Roxin coge esta teoría, por ejemplo, en su famosa teoría dialéctica de la unión. Vamos a estudiarla, a ver, ¿qué nos dice la prevención general negativa? A ver, un segundito para ampliar el flyer. Ya. A ver, aquí encontramos al representante que es Feuerbach, ¿no? Él es un representante de estas teorías, ¿no? A ver, ¿qué nos dice esas teorías? A ver, primero, se basa en la teoría de la coacción psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Que influye en la psiquis de las personas. Cuando digo personas, valga la redundancia, general, social, ¿cierto? Social. Ahora bien, si busca impactar, ¿de qué manera lo busca impactar? Aquí dice bien claro esta teoría, ¿no? Lo que se busca en este punto es, al imponer al graficar las imposiciones de penas, lo que se busca es que la sociedad se le logre disuadir, es decir, que en términos simples, que se le desanime a hacer algo malo, que no quiera hacer algo malo. También busca intimidar, amedrentar a los miembros, obviamente, de la sociedad, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para que no delincan, ¿no? Aquí una palabrita se usa acá, la famosa criminología mediática, ¿no? Es decir, ese término de atemorizar impacta en lo social mediante políticas de mano dura, ¿correcto? Porque se está entendiendo que busca intimidar. Ahora, acá el profesor Bustos, en España, dice algo muy interesante. Vamos a ver, dice acá. La prevención general negativa o intimidatoria parte de una idea bastante próxima a la de la retribución. Interesante lo que habíamos estudiado, ¿no? La consideración de una racionalidad absolutamente libre del hombre, que en este caso se expresaría en que, frente a la amenaza penal, sopesaría los costos y beneficios del delito, ¿no? Obviamente, ¿por qué sopesa los costos y beneficios del delito? Porque lo que le puede pasar, ¿no? Por ejemplo, si un delito no es de cadena perpetua y otro de cadena perpetua, entonces uno analiza, ¿no? Analiza en ese punto. Bien, a estas teorías lo que se le critica, si es que, digamos, generan tanto terror, si es que buscan llegar a la psiquis de la sociedad y por ende, si llegan a la psiquis de la sociedad mediante la criminología mediática, lo que se busca es sembrar o generar un espacio donde las personas decidan no hacer algo malo. Lo correcto sería que con esto las penas más graves no se cometan, ¿no? Pero, oh, curioso, pasa todo lo contrario. Esa es la crítica que se le hace a estas penas, ¿no? De que estos mayormente influyen, como es la criminología mediática, sobre faltas, ¿no? Curiosamente, curiosamente. Entonces, vemos su punto positivo y su punto débil, ¿no? A ver, primera teoría, prevención general negativa, la negativa. Ahora, como hay negativa, vamos a ver la positiva, ¿no? Prevención general positiva. Y acá vemos a un gran representante, ¿no? de la dogmática alemana, ¿no? El profesor Jacobs, ¿no? Aquí, y deseo antes de ello, porque es algo que toma el profesor Jacobs, ¿no? Habíamos dicho que Hegel, ¿no es cierto?, decía que se debe castigar mediante el mecanismo retributivo del Estado racional, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que dice Jacobs aquí? Que sí, si bien se castiga, digamos, la pena, el castigo es un mal impuesto por el delito, es decir, ¿no? Por lo que ha hecho daño, pero, dice Jacobs, tiene que tener efectos positivos esa pena. Mientras Hegel solo decía que debía aplicarse el retribucionismo, Jacob dice que ya está bien, se aplica el retribucionismo, pero eso tiene que tener efectos positivos. ¿Y cuáles son los efectos positivos aquí? Que al castigar se reafirma la vigencia de la norma y los valores que transmite. Es decir, estabiliza su vigencia y con ello el orden social, ¿no? Vemos una función educativa de concientización, ¿no es cierto? A ver, también se da acá la famosa función comunicativa, es decir, crea confianza en las instituciones. Ejemplo. Vamos a un ejemplo un poquito laxo, ¿no? Vamos a ver, un ejemplo amplio, ¿no? Si unas personas roban un banco y al robar ese banco disparan y le quitan la vida a personas inocentes y el juez le da cadena perpetua, al generar ello, la sociedad asume que se ha hecho justicia.
Por ende, que el Estado ha cumplido con su rol de hacer justicia. Por ende, vuelve la confianza en las instituciones. Otro ejemplo, un delito de violación de menores. Se captura al violador y se le impone una cadena perpetua, una pena máxima. Las personas ven que el Estado en sí, las instituciones en sí, juegan un rol fundamental para hacer justicia, para castigar a ese malhechor. Se vuelve la vigencia de la norma, ¿no? En este punto. Es decir, se castiga, pero ya, repito, dice, ¿no? Mediante el funcionalismo sociológico, esa pena tiene que tener efectos positivos, ¿no? Como lo que le hemos mencionado. Correcto. Bien, bien. Esa es la parte de la prevención general. Ahora nos vamos a la prevención especial negativa. Y me adelanto, chicos. De todas las teorías que estamos estudiando, se aplican, es decir, la prevención general, la especial. La única que no se aplica en nuestro país, y tampoco, también la dogmática lo dejó de lado, ¿no? Es la prevención especial negativa. Y vamos a verlo por qué ha quedado, digamos, de lado. Es decir, está, digamos, neutralizada esta teoría. Bien. Aquí vemos tres representantes, ¿no? Los famosos, profesor Ferri, Lombroso, Garófalo, ¿no? Grande representante del positivismo criminológico. Ahora, aquí, ¿qué es lo que sucede con esta teoría? Algo muy interesante. Y recordando, ¿no? Recordando, en nuestro país y en la gran parte del mundo, lo que rige es el famoso derecho penal de acto, perdón, el derecho penal de acto, y no el derecho penal de autor. Es decir, a una persona se le condena, se le juzga por el daño causado mediante la acción y no por ser quien es. ¿Correcto? En cambio, estas teorías hacen una vuelta de tuerca y aquí es a lo contrario. En estas teorías de la prevención especial negativa, estos van por el derecho penal de autor y no por el derecho penal del acto. Es decir, estas teorías se enfocan más en la peligrosidad del delincuente. Es decir, en una época de la historia también a una persona se les condenaba por su morfología, por su fenotipo, ¿no? Por la forma de su cuerpo. Hay una teoría que explica ello, ¿no? Que es obviamente totalmente proscrito, porque es algo acientífico, antiético también ello, ¿no? Entonces, como digamos, se basa en la peligrosidad, estas teorías lo que buscan es inocuizar, neutralizar al supuesto peligroso, es decir, quitarlo de la faz. Prueba de ello es la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Se elimina a la persona porque se considera que no debe estar en sociedad. Lo cual lleva a pensar que al inocuizar al peligroso, dice aquí, la pena no, obviamente no tiene un límite. No tiene un límite la pena acá. Es decir, esa función de garantía, esa proporcionalidad, no. Acá, como el sujeto es peligroso, bajo esta teoría, no tiene límites para castigarlo. Es decir, en la gravedad del delito, ¿no? Sino que depende de la peligrosidad del autor. Ahora, aquí, como vemos acá algunos conceptos base, dice positivismo criminológico, depende de la peligrosidad del autor, busca evitar, obviamente, ¿no? Busca evitar la reincidencia, pero ¿a qué costo, no? Asimismo, también, esto de acá, y repito, ¿no? La crítica es que va hacia la peligrosidad del derecho penal de autor y no el derecho penal del acto, ¿no? Lo cual es proscrito y ha quedado demostrado que no debe ser así, ¿no? Bien, entonces, esta es la famosa prevención especial negativa. Ahora, vamos a la prevención especial positiva. A ver, un segundito. A ver, correcto. Ahora sí se ve la diapositiva. Bien, aquí aparece un gran representante, ¿no? De Alemania, ¿no? El doctor von Litz, ¿no? Un gran sabio. A ver, él en el programa de Marburgo indica lo siguiente, ¿no? Y vamos a ver que esta teoría y los términos que emplea esta teoría es lo que más se aplica, ojo. Y vamos a ver digamos, ya le hemos visto el código por la buena pregunta que hizo su compañero, pero también vamos a refrescar nuevamente en el código, sobre todo en la Constitución, ojo, ¿eh? Vamos a ver que esta teoría aparece bastante, ¿no? Se llama la prevención especial positiva. Aquí también busca evitar la reincidencia, pero no neutralizando al supuesto peligroso, ¿no? Sino empleando mecanismos que impacten positivamente sobre el reo. ¿No es cierto? Es decir, un pensamiento orientado a fines. Uno, punto importante. Acá el doctor von Litz le asigna a la pena una función reeducadora. ¿Y por qué dice reeducadora? Porque si se portó mal, va a la cárcel ¿para qué? Para reeducarse, para rehabilitarse, ¿no es cierto? Busca ello, que la cárcel tiene ese fin, ¿no? De rehabilitar, de reeducar. Ahora,
Las críticas son de que depende, ¿no? ¿Qué cárcel cumple, qué cárcel no cumple, ¿no? Y uno cuando ve estadísticas ve que no vamos con buen pie, ¿no? A diferencia de otros países, los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí, digamos, hay algo clave, que son las famosas teorías RE. ¿Qué son esas teorías? Reinsertar. Es decir, una persona al estar en la cárcel, lo que se busca que al cumplir su condena sea reinsertada, vuelva a la sociedad, sea un ciudadano de bien nuevamente, ¿no? Resocializarlo, lo que busca, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que una persona que comete un crimen es una persona que ha enajenado, va a la cárcel, pero la cárcel a reeducarlo, a rehabilitarlo, lo busca resocializar, reintegrar, correcto. Reeducarlo, lo que ya hemos hablado, ¿no? Que, digamos, hay un mecanismo en la cárcel, ¿no? En base a programas, a campañas, para reeducarlo, ¿no? Repersonalizar, obviamente, ¿no? Que la persona tome una conciencia correcta, ¿no? Y remoralizarlo porque es un tema ético, ¿no? Ahora, todo ello, digamos, es muy positivo. Pero ¿cuál es la crítica que se ha dado aquí? Que muchas veces la pena es condicionante de nuevos delitos. Es decir, el factor de exclusión que le llaman. ¿Y por qué? A ver, vamos a analizarlo. Una persona entra, por ejemplo, cometiendo un robo de un celular a la cárcel, pero al encontrar en la prisión influencias o mecanismos para sobrevivir de delinquir, a veces sale peor, ¿no? Algunos autores le llaman que las cárceles son, las malas cárceles, escuelas de crimen, ¿no? Porque en muchas cárceles, está demostrado, se cometen nuevos delitos, ¿no? Secuestros, tráfico de drogas, etcétera. Ahora, la persona que entró por un delito, por ejemplo, robo de celular, entra a la cárcel, muchas veces para sobrevivir tiene que unirse a un determinado grupo. Totalmente negativo, pero es tristemente la realidad, ¿no? Por ello, las cárceles tienen que, digamos, repotenciarse para evitar ello. Para que de verdad esa teoría red de reeducar, rehabilitar, reinsertar, logren su finalidad, ¿no? Que es, digamos, curar al reo. Ahora, eso va aquí, eso va aquí. Entonces, esta teoría, digamos, tiene que analizarse para su correcto cumplimiento, creo yo, no solamente desde la dogmática, de las ciencias penales, ¿no? Que está muy bien elaborada hasta la jurisprudencia, sino que yo creo, aquí en esas teorías, que tiene que haber un plano sociológico, digamos que el Estado no le deje todo el derecho penal, sino que tiene que ver por un factor más educativo, de oportunidades para el reo, o sobre todo oportunidades, porque una persona cuando sale de la cárcel vemos que muchas veces es estigmatizado, ¿no? Es muy difícil conseguir trabajo con tales antecedentes. Entonces, vamos en esa línea, ¿no? Que el Estado tiene que tener una legislación para ello. Bien, como hemos visto hasta ahora, las teorías tienen grandes aportes, pero a la vez tienen grandes críticas, valgan verdades, ¿no? Grandes críticas. Por ende, la doctrina, ¿no? La dogmática, se vio en el escenario de tomar cosas positivas de cada tema, de cada teoría, y, digamos, tratar de juntarlas, ¿no? Tratar de juntarlas. Es decir, las famosas teorías mixtas o de la unión, lo que en nuestro país rige, para ser más exacto. A ver, es una unión entre las teorías absolutas y las teorías relativas, a excepción de la prevención especial negativa, repito, ¿no? A excepción de la prevención especial negativa. A ver, el maestro Villavicencio, en su obra Derecho Penal, parte general, ¿qué dice? A ver, las teorías mixtas reúnen en la pena las características que las teorías anteriores, es decir, las teorías que hemos estudiado, se consideran primordiales. Identifican a la pena como justa y útil. Correcto, cuando dice justa, se refiere a los retribucionistas, a Kant, ¿no? Y cuando dice útil, a las teorías relativas, que buscan, valga la redundancia, un fin, una utilidad a la pena. Asimismo dicen, consideran que la pena debe reprimir tomando en cuenta la culpabilidad y la proporcionalidad. Magnífico. ¿Por qué? Porque un tema de función de garantía, es decir, el castigo tiene que ser proporcional para que no se extralimite la sociedad de los jueces, ¿no? Con respecto al hecho delictivo, ¿no? Llega, y así el doctor Villavicencio lo define que se va a llegar a la justicia. Y ojo, punto importante también dice aquí, y a la vez prevenir la comisión de nuevos delitos, es decir, llegando a la utilidad, busca también prevenir. Es decir, vemos que toman elementos retribucionistas de la función de garantía y proporcionalidad, pero a la vez también toman las famosas prevenciones, ¿no? La prevención general. Y a excepción de la prevención especial negativa, también toman, ¿no? De que tiene que ver temas de resocialización. Ahora,
el profesor Gunther, perdóneme, el profesor Klaus Roxin lo planteó de una manera brillante esto, ¿no? Es la famosa teoría dialéctica de la unión. Y también lo plantea en tres momentos, Esta teoría tiene un enfoque donde toma los elementos de las teorías retribucionistas y las teorías relativas, repito, a excepción, y acá lo precisa muy bien, se precisa acá muy bien, a excepción de la prevención especial negativa. El doctor Roxin dice que tiene que haber tres momentos, ¿no? El momento legislativo, el momento judicial y el momento ejecutivo de la pena. Para entenderlo mejor, vamos a verlo con un ejemplo. A ver, la teoría, y es la teoría que rige, ojo. Bien, acá están los tres, disculpe, los tres momentos. Habíamos dicho el primer momento, el momento legislativo, el primer momento. A ver, aquí se da la famosa tipificación. Se escribe la ley, se determina la ley, bajo obviamente el principio de tipicidad y legalidad, ¿no? Dice que al hacer algo va a ser castigada una persona. Ejemplo, hay una, no sé si históricamente en Estados Unidos, ¿no? Un tiempo se prohibió el alcohol, se prohibió el alcohol. Y como se prohibió el alcohol en Estados Unidos, el Estado, ¿no? El gobierno norteamericano empezaba, digamos, a castigar a las personas que digamos, vendían alcohol, ¿no? Ahora, digamos, puede sonar un poquito fuera de lo común, ¿no? Pero eso se dio en la historia. Es decir, se castigó a esas personas. Se tipifica ahí. Ahora, aquí el profesor Roxin nos dice, ¿no? Que aquí estamos en la prevención general negativa. ¿Y por qué estamos en la prevención general negativa? Porque al momento de sacar una ley, lo que se busca es que impacte en la sociedad y al impactar en la sociedad, busca atemorizar a las personas a que no hagan eso. Busca disuadir a las personas a que no hagan eso. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se dio la ley contra la, digamos, contra la venta de drogas, ¿no? Daños a la salud, ¿no? Digamos, se busca con ello que las personas no hagan esa comercialización, ¿no? Se busca intimidarlos o disuadirlos de hacer ello. O cuando se pone una condena a las personas que trafican drogas, ¿no? En los aeropuertos, por ejemplo. Vamos por ahí, vamos por ahí. Entonces, es el momento legislativo, donde se toma la prevención general negativa de Feuerbach, ¿correcto? Esta teoría de aquí que hemos estudiado. La prevención general negativa. Se tipifica algo para hacer que alguien no haga algo malo, para disuadirlo, ¿no es cierto? Con la política de mano dura, intimidando o disuadiendo al malhechor, al potencial malhechor, ¿no? Bien, hasta ahí va el primer momento de la teoría dialéctica de la unión. Roxin ahora pasa a un segundo momento, que es la imposición de la pena. Vemos acá el juez con el martillo, ¿no? De manera metafórica. Aquí es cuando la persona ya se portó mal, ya delinquió, y como delinquió es sentado en el banquillo para que reciba una condena. Ahora bien, Roxin dice que para un correcto sistema penal, el segundo momento toma, es decir, el momento judicial, valga la redundancia, se está juzgando a alguien, toma dos teorías, el profesor Roxin aquí. La teoría de la retribución de Kant y la prevención general positiva. Vamos a recordar, ¿no? ¿Qué era la retribución de Kant? Aquí, perdóname, aquí. La función de garantía, la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se exceda, que solo se le juzgue por el daño que ha hecho. ¿Correcto? Ese era uno. Ahora, ¿qué más decía Roxin? La prevención general positiva. Prevención general positiva. La teoría de Jacobs, ¿no? Es decir, que al imponerse una pena, esa pena tiene que tener un fin, que el fin era confianza en las instituciones, vigencia de la norma, estabilización de la norma, dice, ¿no? Entonces, en este momento dialéctico se toma la prevención general positiva y la retribución. Es decir, uno, la retribución, ¿por qué? Porque al momento de condenar a esa persona, el juez tiene que tener los criterios de función de garantía de proporcionalidad, de no extralimitarse, de que el castigo sea acorde al daño causado, en base a la teoría kantiana, ¿no? Y la prevención general positiva, que al imponer esa condena, se castiga, sí, pero se busca un fin positivo, un bien. ¿Qué es el bien? Que las personas vuelvan a confiar en las instituciones, que la vigencia de la norma prevalezca. Entonces, se dan esos dos puntos. Ahora, para Roxin no queda allí. Falta un tercer momento, el momento de la rehabilitación. El momento de la rehabilitación.
Bien, en este momento es cuando el implicado, ¿no? Ya sentenciado, está cumpliendo condena, ¿correcto? Está en la cárcel. Ahora, para que se logre cumplir y que de verdad la pena tenga un fin correcto, un fin adecuado, un fin que sirva al derecho penal, tiene que haber ese tercer momento, que es el momento ejecutivo de la pena, cuando la persona está purgando condena en la cárcel, ¿no es cierto? Aquí aparece nuevamente el profesor von Litz con la prevención especial positiva. Esto de aquí, las teorías de red. Esas teorías de red de resocializar, reeducar, son el punto, digamos, de enganche para que la teoría de dialéctica de la unión se dé. Es decir, pasan tres momentos y este momento es fundamental porque aquí depende mucho si es que de verdad la persona se va a rehabilitar, ¿no? Y aquí depende mucho de una cuestión del Estado, de una cuestión penitenciaria, ¿no? Del INPE, ¿no? De ver de verdad una política pública para que se pueda cumplir, ¿no? Porque de nada vale que se dé todo ello y aquí fracase, que es lo que pasa en nuestro país lamentablemente, ¿no? Bien, ahora este ha sido el viaje a la parte de la dogmática penal, ¿no es cierto? De los fines de la pena, de la legitimidad de la pena, por, digamos, por Kant, por von Litz, por Jacobs, por Roxin, por Ferri, ¿no? Ahora vamos a aterrizar en nuestro país. En nuestro país. Un segundito. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, chicos. Encantado de mi parte. Bien. Vamos a aterrizar en nuestro país. Vamos primero a nuestra legislación, ¿no? Al Código Penal y a la Constitución. A ver, ¿qué nos dicen sobre esas teorías, sobre la dogmática penal? Constitución Política del Perú. Artículo 139. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a estudiar. A ver. Son principios y derechos de la función jurisdiccional. A ver, el principio de que el régimen penitenciario tiene como objeto, es decir, tiene como finalidad, dice aquí, tiene como objeto, es decir, ¿cuál es su fin? Según la Constitución, del régimen penitenciario, es decir, de las cárceles, ¿no? De las cárceles. ¿Cuál es su objeto? Dice aquí. Dice aquí, palabras clave que nos van a hacer recordar lo que hemos estudiado ya. Reeducar. ¿No es cierto? Que de verdad en la cárcel se dé los mecanismos para que esa persona pueda, ¿no? Sobrellevar ello, ¿no? Digamos, que haya un mecanismo, un sistema educativo para que de verdad se reeduque o la reflexión se dé correctamente, ¿no? Rehabilitarlo, es decir, que no esté, digamos, contenido con ese grado, ¿no? De la delictividad. Rehabilitarlo, dice aquí. Y reincorporar al penado en la sociedad. Esto de acá, reeducar, rehabilitar y reincorporar, nos trae a la mente a ello, ¿no? A esto. Se toma la prevención especial positiva y va de manera concomitante, ¿no? De manera concadenada, perdón, con de aquí, con la teoría de Roxin también, el tercer momento. La Constitución Política del Perú. Código Penal. Y ya lo habíamos mencionado, ¿no? Por la pregunta, pero a ver, vamos a repetir. Finalidad preventiva. Desde acá creo que yo ya se adelanta, ¿no? Dice preventiva. Vemos que estamos utilizando un término de las teorías relativas, ¿no? Dice aquí. Este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas. El Código Penal entonces busca prevenir, ¿no es cierto? Delitos y faltas. ¿Y para qué busca prevenir? Dice el Código Penal. Como un medio protector de la persona humana y la sociedad. Correcto. Porque se entiende que si parece para nuestro código no se da ese mecanismo de prevención, va a haber un peligro y afectación a la persona humana, es decir, al ser individual, y a la sociedad, a la colectividad. Entonces vamos viendo que va por las teorías relativas, ¿no? Función de la pena y medida de seguridad. Noveno. La pena tiene función preventiva. Teorías relativas. Protectora y resocializadora. Nuevamente, von Litz y el tercer momento de la teoría dialéctica de la unión. ¿Correcto? Resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. Entonces vamos viendo que nuestro marco normativo está basado en las teorías relativas, ¿no? Cogen la dogmática empleada y las aterrizan, ¿no? Ahora, hay que entender también
que esto fue formulado hace varias décadas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice nuestra jurisprudencia? Un punto fuerte importante a analizar. Vamos a ver la sorpresa que nos vamos a llevar, ¿ah? Jurisprudencia. Sentencia 009-2005 del Tribunal Constitucional respecto a las teorías de la pena. ¿Qué dice aquí? Las teorías retributivas, es decir, Kant y Hegel, lo que hemos estudiado, dice aquí, carecen de todo sustento científico y niegan la dignidad humana, reconocida en el artículo 10 de la Constitución. Sin embargo, dice el TC, sobre las teorías retribucionistas de Kant y de Hegel, no se desconoce, dice, que toda pena lleva consigo un elemento retributivo. Es decir, a pesar que indica, sí, estimado Pablo, ¿alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Ah, ya, disculpa, como se prendió tu micrófono. Ah, ya, no te preocupes, no te preocupes. A ver, repito. Está diciendo la sentencia 009-2005 que dice, ¿no?, que las teorías retributivas de Kant y de Hegel carecen de todo sustento científico y niegan la dignidad humana. Sin embargo, dice también esta teoría, perdón, esta jurisprudencia, no desconoce que toda pena lleve consigo un elemento retributivo. Interesante, ¿no? Es decir, a pesar que las teorías no deben aplicarse, pero el término retribucionista desarrollado por valga la redundancia, por el campo de Kant y de Hegel, está presente. El tema retributivo. ¿Correcto? Que quiere decir que el castigo en sí. Punto 2 de esta jurisprudencia. Las teorías preventivas, se refiere al especial y la general, ¿no es cierto? Dice que, según la jurisprudencia, respetan la dignidad humana y éstas se convierten en el mejor medio para reprimir el delito. Es decir, vamos por partes. Esa jurisprudencia del TC dice que no, que estas teorías niegan la dignidad humana y son no científicas. Sin embargo, el elemento retributivo está presente, dice, en la pena. Ahora, también dice esa jurisprudencia que las teorías preventivas están presentes, ¿no es cierto? Pero quiero precisar ahí, ¿no?, que están presentes, y lo correcto sería decirlo, ¿no?, de manera precisa, a excepción de la prevención especial negativa. ¿Por qué? Porque esta prevención especial negativa va hacia el derecho penal de autor y no el derecho penal de acto que nuestra legislación hace tiempo ya ha proscrito, ¿no es cierto? Entonces, esa prevención faltaría, ¿no?, en la jurisprudencia. Pero se entiende la idea, se entiende la idea. Sentencia 3330-2004 del TC también. Y ojo, concepto kantiano de dignidad. Cito, fundamento 45, dice aquí, la persona pues está consagrada como un fin en sí mismo y por ende el Estado tiene la obligación de protegerla. Esa cuestión del consagrado en un fin en sí mismo, lo dijo Kant, ¿no?, como bien lo precisa aquí, como lo hemos estudiado. El individuo es un fin en sí mismo, decía Kant, ¿no?, en su obra Metafísica de las Costumbres. Entonces, dice la jurisprudencia, tomando el concepto kantiano, que la persona es un fin en sí misma, por ende, tiene dignidad, tiene condiciones, ¿no?, de humano, y por eso la sociedad o el Estado tiene que protegerlo. Kant lo había planteado ya y recoge la jurisprudencia a ella. A ver, respecto a la culpabilidad, factor fundamental aquí, ¿qué dice aquí? Sentencia 0019-2005, de C también. Es preciso destacar, sin embargo, que ninguna de las finalidades preventivas de la pena podría justificar que exceda la medida de culpabilidad en el agente. Interesante. La línea jurisprudencial, como hemos podido analizar, va hacia las teorías preventivas. ¿Correcto? Dice que es lo mejor, lo más adecuado a aplicar el TC. Sin embargo, dice, a pesar de que sea lo mejor, esto no justifica y esto no se prestaría a que se exceda con el imputado. Es decir, sí, está bien, aplica las teorías preventivas, pero, ojo, bajo parámetros, ¿no? No te extralimites. Dice aquí, la cual es determinada por el juez penal a la luz de... Ya, correcto, correcto. Entonces, acá vemos que si bien están las teorías de preventivas, pero el tema de función de garantía, de proporcionalidad y de culpabilidad está muy presente. ¿Para qué? Para que al aplicarse las teorías preventivas, estas no excedan o no se genere un abuso hacia el imputado, que hay un parámetro de delimitación. Correcto. Última jurisprudencia. A ver, fundamento 42, discúlpeme, respecto a la prevención general
Y recordando de la prevención general, eran los dos grandes representantes, ¿no? Feuerbach y Jacobs, ¿no? Uno decía que en base a la intimidación, ¿no? La criminología mediática, ¿no? De al aplicar algo para meter terror. Y Jacobs decía, ¿no? Tomando como parte la tesis hegeliana de la teoría dialéctica, decía que, hey, está bien castigar, pero en base a su funcionalismo sociológico hay que buscarle un bien a la pena, que era, digamos, la estabilidad de la pena, que las personas confíen nuevamente en el Estado y en las instituciones, por ende, ¿no? A ver, vamos, ¿qué dice la jurisprudencia al respecto? Fundamento 42. Ninguna medida tendiente a la resocialización del imputado, prevención especial, ojo, podría anular el efecto preventivo general, sobre todo su vertiente positiva. Magnífico, repito. Ninguna medida tendiente a la resocialización, es decir, la prevención especial positiva de von Litz del imputado, podría anular el efecto preventivo general sobre su vertiente positiva. Correcto. Si bien se propugna, ¿no? Por la rehabilitación, la resocialización, eso dice no puede anular que el Estado, la sociedad, contenga mecanismos para aplicar las prevenciones, ¿no? Que son, ¿y para qué? Para evitar que suceda lo malo, para contener lo negativo. Porque las teorías suceden cuando la persona, es rehabilitar, reinsertar, cuando la persona, y como bien lo indica Jacobs, perdón, bien lo indica Roxin, cuando la persona ya está en la cárcel, ya está en prisión. Correcto, hasta ese punto. Bien, estimados estudiantes, estimados participantes, eso ha sido el tema del día de hoy. Espero que haya quedado todo de manera muy clara. Asimismo, también les agradezco por sus intervenciones, por sus preguntas, que son muy valiosas. Y si hubiera alguna otra participación o alguna pregunta de mi parte, encantado. Quedo a sus servicios. Veo, hay un mensajito, hay un minutito, hay un mensaje de Alejandro. Dice, gracias Alejandro, muy amable por tu comentario, te agradezco mucho. ¿No? Ya hemos visto un recorrido en el derecho penal, en la historia, en su aplicación, y ojo, digo, ¿no? A pesar que sucedió hace varios siglos, vemos cómo muchas de las teorías aterrizan en la actualidad, cómo muchas teorías han formado la legislación, el marco normativo, y sobre todo, cómo siguen impactando en la jurisprudencia, ¿no? Cómo siguen impactando en la jurisprudencia. Es decir, Kant, Hegel, la teoría retribucionista, la prevención general, cómo impactan. Y sobre todo lo comento por qué. Porque esta es la base del derecho penal, los fines de la pena. Es decir, aquí estamos en un escenario de que la pena tiene una utilidad, tiene un fin, pero tiene una utilidad bajo determinadas condiciones, ojo, bajo determinadas condiciones. En la próxima clase lo que vamos a ver es fundamentos del derecho penal y principios del derecho penal. ¿En qué sentido? Porque para aplicar una determinada pena tiene que hacer bajo determinados mecanismos, bajo determinados parámetros. Y esos son los principios, ¿no? Aquí nos hemos adelantado un poquito viendo el principio de legalidad, de culpabilidad y la función de garantía, pero ello en la próxima clase vamos a darle un detenimiento porque es el tema, el tópico a tocar de ello, ¿no? Vamos a formular toda una idea clara para entrar con fuerza en las próximas sesiones en teoría del delito, ¿no? Donde prácticamente es el corazón del derecho penal en la parte general, ¿no? Y ojo, y es el corazón también en la parte procesal para la formulación de la teoría del caso. Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco bastante su atención, ha sido una sesión muy enriquecedora y nos vemos el próximo miércoles, ¿no? A las 7 de la noche. Nuevamente, muchas gracias a los participantes, a la institución, ¿no? A los organizadores, todo ha sido muy profesional y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, buenas noches con todos.